Es un placer daros la bienvenida a este webinar organizado por el Club WI y el Club Derecho de ESADE, Alumni, que lleva por título Claves del registro salarial y la auditoría retributiva, oportunidades para la diversidad de género. Cuenta con la colaboración de Quatre Casas y el patrocinio de Robotics. Mi nombre es Eugenia Vieto, soy presidenta del Club WI de Alumni, directora de ESADE Women Initiative y exdirectora de ESADE. Me van a acompañar en este evento las siguientes personas. En primer lugar, Enric Blanco, director comercial de Visual Time by Robotics y especialista en tecnología de gestión del tiempo y personas. Ha colaborado como profesor de marketing y estrategia en másters y grados universitarios en la Universidad Abat Oliba y en diferentes business schools. Es graduado en Economía de la Empresa, máster en Dirección Comercial y Marketing y Executive MBA por ESADE. Buenos días, Enric, y gracias por estar aquí. Contamos también con la participación de Sandra Pérez, licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, inspectora de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona, especialista en materia de igualdad e integrante del Grupo Específico de Trabajo de Discriminación en el Ámbito Laboral. És al mismo tiempo portavoz de la Inspecció de Treball de Catalunya en el grup tècnic d'assetjament sexual del Consell de Relacions Laborals del Departament de Treball, Afers Socials y Famílies de la Generalitat. En el ejercicio de sus funciones inspectoras también ha ejercido como mediadora en conflictos colectivos y huelgas. Combina también su actividad profesional con la docencia, ya que es profesora asociada de la Universidad Pompeu Fabra y especialista en Derecho del Trabajo. Finalmente, tenemos el placer también de tener entre nosotros a Lara Vives, licenciada en Derecho y máster en Recursos Humanos por ESADE y diplomada en Empresariales por la UOC. Lara amplió sus estudios en el análisis económico del derecho gracias a una beca Fulbright en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos. Está especializada también en Derecho Laboral, particularmente en materia de cumplimiento normativo y en reestructuraciones. Ha llevado a cabo negociaciones colectivas, mediaciones en conflictos colectivos y huelgas. Asesora a empresas en el planteamiento estratégico de las relaciones laborales, incluyendo acciones de sostenibilidad social, lo que engloba los planes de diversidad en los que se enmarca la sesión que vamos a hacer hoy. Por tanto, como podéis ver, tenemos un panel de lujo para hablar de un tema importante. Un tema que hoy en día es más actualidad que nunca, aunque siempre ha estado ahí, ya que desde el pasado 14 de abril las empresas deben obligatoriamente contar con un registro salarial y además las de más de 100 personas en plantilla deben realizar la consiguiente auditoría retributiva. El Ministerio de Trabajo, con esta norma, persigue asegurar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Porque lo cierto es que la brecha salarial es una realidad hoy en día, como lo ponen de manifiesto multitud de informes, de indicadores, de investigaciones que publican diferentes organismos y que pueden llegar a poner de manifiesto diferencias salariales por las mismas responsabilidades y el mismo trabajo y la misma calificación de hasta un 20% entre lo que percibe un hombre y lo que percibe una mujer. Esta es sin duda una de las manifestaciones más claras de que estamos todavía lejos de alcanzar una paridad de género real que recoge la Agenda 2030, concretamente uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente el número 5, que habla antes del 2030 hay que conseguir una igualdad de género en todo el mundo. Pero la realidad también es tozuda y todavía hoy, 8 años después de que la socióloga Victoria Camps afirmara en su libro que el siglo XXI iba a ser el siglo de las mujeres, nos da la sensación de que en los diferentes ámbitos, es decir, en el acceso de la mujer a la educación, el acceso a la salud, en la participación activa en la vida económica en todas sus dimensiones
y en la vida política, nos queda todavía un gran trecho por recorrer. No voy a inundar esta introducción de estadísticas ni de porcentajes, ni muchísimo menos, porque lo que nos interesa es hablar del registro salarial y de la auditoría retributiva, pero voy a dar tres datos que me parecen muy relevantes y que son demostrativos de que en España, en el mundo en general, pero que en España nos queda mucho camino por recorrer. Por ejemplo, en el 2019, solo el 23,7% de los consejeros de las empresas cotizadas eran mujeres. Las del IBEX cumplían el 30%, que es lo que había marcado como objetivo para 2020 la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero en conjunto las cotizadas eran solamente el 23,7%, muy lejos de la paridad. Pero además, el porcentaje de mujeres directivas en las empresas, según un estudio elaborado por Grant Thornton y que va haciendo ediciones anuales, el porcentaje de mujeres directivas, o sea, el porcentaje de mujeres en los equipos directivos, es solamente también del 34%. Finalmente, solamente el 20%, un poco menos del 20%, del total de socios de los 36 principales bufetes de la abogacía que operan en nuestro país, insisto, un poco menos del 20%, son mujeres solamente. Podemos seguir con estadísticas y con datos, pero en realidad lo que nos interesa hoy es entender qué quiere decir el registro salarial, entender qué implica desde varias perspectivas esta nueva norma que está vigente desde el pasado 14 de abril y también entender no solamente lo que nos obliga, sino lo que nos posibilita. ¿Qué oportunidades representa todo esto para avanzar en una igualdad de género? Por tanto, sin más, voy a pasar la palabra a Enric Blanco, que nos va a hablar de los retos y oportunidades, flexibilidad y conciliación. Enric, por favor. Muchas gracias, Eugenia. Buenos días a todos y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Hoy veremos con detalle, nos explicarán después Lara y Sandra, veremos con detalle las claves del registro salarial y la auditoría retributiva. Estas dos medidas, el fin último es promover la igualdad de oportunidades y la diversidad en las organizaciones. Para ello, además de la legislación que veremos después, también es fundamental implementar medidas de flexibilidad y políticas de conciliación que sean reales en las empresas y sobre esto os voy a dar unas pinceladas. Detrás de la diversidad hay grandes oportunidades, como decía Eugenia. Cuando las empresas incorporan una perspectiva de diversidad, mejora la capacidad de innovación, la capacidad de trabajo en equipo, la creatividad. Hay varios estudios, ¿no?, que apoyan estas afirmaciones. Y hay algo también muy importante actualmente, que es que aumenta lo que llamamos salario emocional. El salario emocional, pues lo sabéis, cada vez es más valorado por los jóvenes y es muy importante para atraer y para retener talento. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y ayer consultaba unos datos que en aquel momento pues, aproximadamente había paridad. Actualmente, ayer consultaba estos datos, en las universidades españolas el 55% de las estudiantes son mujeres. Y también recordaba yo que cuando empezaban ellas a trabajar, al principio de la carrera pues no había diferencias o brechas salariales, ¿vale? ¿Cuándo se producen principalmente estas brechas o cuándo empezamos a verlas? Cuando llegan los hijos, ¿vale? A partir de ese momento las cosas empiezan a cambiar. Uno de los principales obstáculos para que las mujeres no mantengan esa paridad son las dificultades de conciliación. Vemos, según un estudio del Observatorio de la Caixa, que el 38% de las madres solicitaron una reducción de jornada al tener hijos. Esto es una opción que tienen muchos empleados, pero no siempre es la mejor, ¿vale? Y a veces se acogen a ella porque la empresa no ofrece medidas de flexibilidad o de organización del tiempo de trabajo. Presentábamos, ¿no?, la conciliación como dificultad y también un segundo término sería la corresponsabilidad. Y aquí vamos más allá del ámbito doméstico. Esta corresponsabilidad aplica, ¿no?, cuando se tendrían que acoger a todas las medidas de conciliación en la misma proporción hombres y mujeres. Y vemos que en las empresas esto no se está dando.
relacionado con el dato que estaba dando hace un momento del 38% de las madres que solicitaban una reducción de jornada, vemos que el 4% de los padres solicitaron reducir la jornada para el cuidado de los menores, lo cual resulta sorprendente estas diferencias. Las principales políticas para mejorar la conciliación y la corresponsabilidad, estos dos retos que tenemos, giran alrededor de dos ejes principalmente. El primer eje son las medidas de organización del tiempo de trabajo, ahora profundizamos en él. Y el segundo eje son las medidas de flexibilidad espacial, como pueda ser la movilidad geográfica o algo que está muy de moda, el trabajo a distancia. Bien, la primera medida, la de organización del tiempo de trabajo, esto hace referencia a cuando las empresas ofrecen a sus empleados flexibilidad en su jornada laboral y les permiten distribuir el horario de trabajo. Algunas de estas medidas que se están implementando en pro de esta flexibilidad: horarios flexibles de entrada y de salida, jornada intensiva los viernes o en verano, trabajar con bolsas de horas, elección por parte del empleado de turnos o cambiar turnos con otros empleados, la posibilidad también de reducir el tiempo de comida para salir antes, las vacaciones flexibles o también los permisos no retribuidos, que puedan pedir días sin sueldo. El segundo eje decía que son las medidas de flexibilidad espacial, como pueda ser la movilidad o teletrabajo. Esto hace referencia a la posibilidad de trabajar desde casa y supone un cambio en la cultura del presentismo, para reducir este presentismo y enfocarlo a desempeño y al trabajo por objetivos, que están apostando muchas empresas. Algunas de estas medidas serían el trabajo a distancia o con modelos híbridos en distancia y en oficina, la posibilidad de realizar videoconferencias, el trabajo por objetivos, la movilidad geográfica, entre otras. Todas estas medidas se han visto impulsadas, lo hemos vivido todos en estos últimos meses, en gran parte también debido, ¿no?, a la situación que hemos vivido con el COVID. Esto ha impulsado el teletrabajo, la flexibilidad y el trabajo por objetivos. Las medidas implementadas en muchos casos se ha hecho de forma express y en muchos casos también falta definir de una forma mucho más clara las políticas que hacen referencia a todos estos conceptos. Para abordar estos retos normativos, pues vemos, ¿no?, cómo es necesario dotar de flexibilidad todas las políticas de gestión de personas y, a su vez, pues disponer de toda esta tecnología necesaria que lo permita actualizar. Bien, pues nada, tras estas pinceladas dejo paso a Lara, que nos explicará las obligaciones que supone el registro salarial y la auditoría salarial. Lara, por favor. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a Robotics por la invitación y a Eugenia y a ESADE Alumni por poder hacernos partícipes de esta presentación. Os voy a exponer en unos minutos las claves, los puntos clave de la regulación del registro salarial y de la auditoría. Estas obligaciones se enmarcan en un principio de transparencia salarial. Esto significa la transparencia retributiva, saber cuál es el valor que se está otorgando a la remuneración que se paga a los trabajadores, y que la ley nos ha identificado a través de dos instrumentos: el registro salarial y la auditoría. Por lo que os animo a que os abrochéis el cinturón. A modo futbolístico vamos a hacer minuto y marcador, y si lo hago bien, en 8 minutos os resolveré o intentaremos responder a una batería de preguntas acerca del registro y de la auditoría. Vamos allá. Primera pregunta: ¿qué empresas están obligadas a tener un registro salarial? Pues desde la entrada en vigor de la normativa de 2019, y escucháis bien, 2019, todas las empresas están obligadas a tener un registro. Los que en este momento pensabais que no teníais obligación en enero de este año, no es así. Lo que pasa es que el desarrollo reglamentario de esta obligación, a través del Real Decreto 901 2020, que se publicó en octubre del año, bueno, que entró en vigor en octubre del año pasado, sí que obligaba a hacerlo con determinados criterios, que son los que vamos a ver hoy. Por lo tanto, de acuerdo con este registro, ¿quién debe tener un registro? Todas las empresas, con independencia del tamaño de su plantilla. Y ahí con un matiz, y es que atención a las empresas de más de 50 trabajadores, que no solamente deben tener registro, sino que además deben tener una auditoría salarial, que veremos en un momento. No obstante, que sepáis que aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores y hasta 100, esa obligación no es del día de hoy, sino que, como veréis, es un poco más adelante.
¿A qué personas debe incluir este registro? Pues debe incluir los salarios de todas las personas trabajadoras de la plantilla. Eso incluye el personal directivo y los altos cargos. ¿Qué periodo debe comprender el registro salarial, ¿no? ¿De qué periodo debo registrar los salarios? Pues del año natural, con carácter general, pero si hay alguna alteración importante de la empresa, por ejemplo, puede ser una fusión o puede ser algún cambio que modifique la plantilla, también se debe realizar en ese momento. Muy importante, ¿qué datos debe tener, que debe incluir el registro salarial? Los datos que debe contener son la media aritmética y la mediana, es decir, el valor que está en el centro de nuestra estadística, de los conceptos salariales realmente percibidos para las personas trabajadoras. Y atención, porque no son solamente el salario base, son todos los salarios que sean de naturaleza salarial y también los extrasalariales, y deben además estar desglosados por sexo, que es el objetivo de esta norma, saber cuál es la diferencia entre hombres y mujeres en materia retributiva, y también de acuerdo con su sistema de clasificación profesional. Esto es o bien el grupo profesional o la categoría profesional, el nivel profesional, el puesto, y dice la norma también, o alguna otra clasificación que se utilice en la empresa. Las empresas con plantilla igual o superior a 50 personas trabajadoras, atención, porque su registro tiene que tener algún dato más, porque la distribución de esta media aritmética y mediana no solamente tiene que ser de acuerdo con los puestos de trabajo de la clasificación del convenio o la que se esté aplicando, sino que debe ser de acuerdo con los puestos de igual valor. Y ahora entramos en eso también. Sobre el registro salarial, ¿debe contener los datos individualizados? Y esta pregunta os la ponemos porque es una de las primeras que nos dais todos. El registro debe contener el resultado del análisis, esa media y mediana distribuida, no la base de datos que vais a utilizar para hacer ese registro. Esto no es necesario, que no es parte del documento que se nos pide, solo se nos pide el resultado estadístico de este análisis. ¿Y por qué? Pues porque hay una cuestión importante a proteger, que es la protección de datos personales de todos aquellos que intervienen. ¿Se puede comparar datos de personas que no han trabajado todo el año? Sí, y además es necesario hacerlo, no se pueden excluir, pero deben normalizarse, homogeneizarse los datos. Si alguien está solo medio año, debemos considerar que su salario anual debe proyectarse al año completo, porque si no tenemos rápidamente una brecha. Aquí un matiz respecto de alguna de las herramientas que se están publicando, que con toda buena fe se han hecho rápidamente, pero que quizás hay que hacer alguna corrección porque no siempre están dando un dato homogeneizado respecto de este punto. ¿Se deben justificar las diferencias salariales? La norma nos dice que las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a dar una justificación de una diferencia salarial que pueda darse entre hombres y mujeres cuando ésta sea igual o superior al 25%. No entro más en este tema porque lo abordará Sandra en un momento, pero forma parte del contenido básico de esta obligación. ¿Deben intervenir los representantes de los trabajadores? La norma prevé que sí, deben hacerlo cuando los hay, con una antelación de 10 días a la elaboración, o cuando hay alteraciones en la base, modificación del registro salarial. Si existe representación, la intervención es a modo de consultas y, como hemos dicho, en el plazo de 10 días previos. ¿Pueden los trabajadores acceder al contenido del registro? Aquí hay una diferencia entre las empresas que tengan representación y las que no. Las que tienen representación legal de los trabajadores tienen que saber que estos tienen derecho al acceso del contenido íntegro de nuestro registro, es decir, a los resultados de estos análisis estadísticos, no a la base de datos con la que se ha realizado. Si no existe representación legal de los trabajadores, las personas trabajadoras también pueden consultar este registro, pero no de cada uno de los datos estadísticos que hemos mencionado antes, sino de las brechas, de las diferencias entre hombres y mujeres, obviamente también desagregados en función de cada uno de los parámetros. Paso a la auditoría y creo que voy a cumplir con este carrusel de 8 minutos.
¿Qué empresas tienen que llevar a cabo una auditoría? Que como vemos es una obligación adicional a la del registro. Es todas aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores. ¿Y por qué? Pues porque son las mismas empresas que están obligadas a realizar un plan de igualdad. Si estáis obligados a hacer un plan de igualdad, el plan de igualdad debe contener una auditoría retributiva. Por eso las empresas de más de 50 trabajadores, hasta 100, todavía no tienen que hacerlo, tienen de margen hasta marzo del 2022, pero las empresas de más de 100 trabajadores también tienen que tener la auditoría salarial. ¿Y qué es distinta la auditoría salarial del registro? Pues al registro, al análisis estadístico, se le une un análisis sistemático de las retribuciones. Es decir, se deben analizar los procesos empresariales de fijación de los salarios y los resultados. Y por lo tanto tenemos que conocer por qué o cuáles son los procesos que nos han llevado a estos datos estadísticos que hemos analizado previamente. ¿Cuál es el contenido que tiene que tener? Pues con carácter previo tiene que tener una valoración de puestos de igual valor y enseguida entro a esto con un pelín más de detalle. Debe contener el registro retributivo, pero atención, también analizado por puestos de igual valor o por trabajos de igual valor, no solamente por las categorías o grupos profesionales, y debe contener el análisis de factores desencadenantes de las diferencias. Y ahí, Enric, la ley apoya completamente lo que estaba sugiriendo, porque se deben valorar cuáles son los motivos por los que puede estar generando estas diferencias. Y habla específicamente la ley de las medidas de conciliación y corresponsabilidad que estén pudiendo motivar estas diferencias, así como las dificultades en la promoción. Habla la ley de promoción profesional o económica en el trabajo. Y por último, debe contener un plan de acción. No es exclusivamente analítico. Debe también tomar las medidas y en ellas se incluye también la identificación de las personas responsables, plan de seguimiento y medidas correctivas. ¿Cómo debe ser la valoración de puestos? Y le dedico un punto específico porque la ley entra a definir cómo deben ser y está en el artículo 28. Pues debe ser una valoración que incluya un factor analítico que otorgue a los puestos de trabajo un valor numérico. Debe poderse tener un ranking de los puestos. ¿En función de qué? Pues de factores como la formación, la experiencia, las funciones, la destreza, la penosidad en las responsabilidades, en definitiva, en las cuestiones que impactan realmente en ese puesto de trabajo. Tiene 3 requisitos de adecuación, totalidad y objetividad. Adecuación significa que sea realmente del puesto que se está analizando, totalidad, pues que comprenda realmente todos los elementos relevantes de ese puesto, y objetividad significa que se puedan explicar cuáles son los factores que se han tenido que analizar. Última pregunta en este carrusel. ¿Deben intervenir los representantes de los trabajadores? Pues sí, porque como ya habréis tenido en mente todos aquellos que habéis hecho o estáis haciendo un plan de igualdad, como es parte del plan de igualdad, los trabajadores, la representación legal de los trabajadores debe intervenir en la negociación y con ello se debería acordar el plan. Cuando no hay representación, ya sabéis que la norma nos está refiriendo a los sindicatos y puede ser que si en algunos centros hay y en otros no hay representación legal de los trabajadores, nos encontremos con una comisión híbrida. Yo creo que con esto tenemos el marcador para la quiniela completo y nos sirve para que podamos ahora pasar a un debate más de fondo de estas cuestiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lara, ha sido muy clarificador. ¿Hay alguna pregunta que dice si vamos a enviar la presentación? Y sí, os vamos a mandar estas slides a todos los que os habéis registrado, que por cierto hay 429 personas siguiendo este webinar. Lara, te voy a pedir que dejes de compartir pantalla para que se nos pueda ver mejor las caras, porque ahora ya no hay más slides. Muchísimas Perfecto. Gracias. También os animo a los que estáis siguiendo el webinar que nos enviéis vuestras preguntas a través del apartado de la plataforma que pone preguntas y respuestas. Intentaremos contestar la mayoría en los últimos 15 minutos. Por tanto, ya sin más, te voy a pasar la palabra a ti, Sandra, para que nos hables sobre todo de cómo se desarrolla la actuación inspectora en esta materia y cuáles son las consecuencias del incumplimiento en materia de registro y auditoría. Adelante, Sandra. Hola, buenos días a todos y muchas gracias tanto a ESADE Alumni como a Cuatro Casas y Robotics por invitarme a colaborar hoy con vosotros. Mi objetivo en el día de hoy es pues
explicar un poco la intención o la finalidad de las actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia de registro retributivo, señalando que la campaña diseñada para su ejecución en estos meses de 2021 tiene un doble objeto, uno más formal dirigido a comprobar la existencia del propio registro retributivo y otro más dirigido a evaluar su elaboración, así como su contenido y también sus resultados. Por lo tanto, ¿qué comprobaciones lleva a cabo la inspección? En un primer momento, de inicio, deberemos comprobar si efectivamente se ha realizado dicho registro retributivo. Y es que, como bien apuntaba Lara, la obligación de realizar este registro salarial ya existía desde el año 2019, tras el Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo, que modificó el Estatuto de los Trabajadores, pero bien es cierto que tras el desarrollo normativo de 2020 se estableció un plazo de adaptación de 6 meses para que las empresas pudieran adaptarse a estas nuevas obligaciones. Por lo tanto, ahora sí, sin mayor demora, a partir del pasado 14 de abril, todas las empresas deben contar con un registro retributivo adaptado a este Real Decreto 902/2020. Por ello, por el tiempo transcurrido, según los plazos que acabamos de indicar, si en el desarrollo de nuestras actuaciones de inspección de trabajo se constata que la empresa investigada no cuenta con un registro retributivo, al estar incurriendo en una infracción administrativa, se extendería acta de infracción con propuesta de sanción, así como requerimiento en materia de relaciones laborales para ajustarse a la normativa vigente con carácter inmediato. En segundo lugar, partiendo de la base de que sí existe registro retributivo, lo que debemos comprobar es si se ha realizado correctamente dicho registro, es decir, cómo se ha elaborado este registro, porque para que este instrumento aporte resultados reales y útiles es necesario que se elabore conforme a la normativa vigente. Esto es así porque el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores y también el artículo 5.2 del Real Decreto 902/2020 determina que el registro debe especificar de modo diferenciado cada percepción salarial, distinguiendo los 3 grandes bloques retributivos. Esto es, salario base, por otro lado, complementos salariales y finalmente percepciones extrasalariales. Distingo claramente estos 3 grandes bloques porque lo que hemos podido observar en el desarrollo de las actuaciones de inspección de trabajo en materia de registro retributivo es que la mayoría de las empresas sí que elaboran este registro de acuerdo con estos valores medios, pero respecto a la retribución total anual de la plantilla, desagregados por sexo y distribuidos, como bien apuntaba Lara, por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor, pero muchas de ellas cometen el error de referirse a esta retribución total anual de la plantilla y no distinguiendo estos 3 bloques que os comentaba. Esto es, insisto, el salario base, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales. La distinción o la clasificación de estos grupos se debe efectuar porque justamente la mayoría de desigualdades retributivas se camuflan en mejoras voluntarias u otros pluses voluntarios encuadrados en los complementos salariales. Entonces, para intentar ayudar a las empresas a confeccionar de forma correcta este registro retributivo, desde hace escasos días se tiene acceso a lo que se denomina Herramienta Española de Igualdad Retributiva. Es un dispositivo público y abierto que permite pues, a las empresas diseñar este registro retributivo. Aunque es cierto, como dice Lara, que quizás tiene que ser objeto de una serie de matices o de mejoras en cuanto a determinados aspectos, es una herramienta que en la actualidad puede ayudar a las empresas y a la que se puede acceder a través de las páginas web oficiales tanto del Ministerio de Trabajo y Economía Social como del Ministerio de Igualdad, estableciéndose a su vez una guía de uso sobre dicha herramienta.
La herramienta no es más que un fichero Excel en el que hay que incorporar unos datos y a partir de estos datos la propia herramienta de forma automatizada realiza los cálculos necesarios para el análisis. Como os comentaba, también se pone a disposición, junto con esta herramienta, lo que se denomina una guía de uso, que proporcionará aquellas indicaciones necesarias para poder rellenar el fichero, para poder rellenar este fichero Excel de forma adecuada con todos los datos de la plantilla y posteriormente obtener estos cálculos automatizados y las tablas. Como prácticamente se trata de una operación automática, es suficiente un conocimiento mínimo a nivel de usuario y por lo tanto básico del programa Excel. Bien, relacionado con esta forma de realizar el registro retributivo, si se lleva a cabo de forma adecuada, como os decía, se obtendrían pues, unos resultados, ¿no? Y aquí vendría nuestro tercer punto de comprobación, quizás el más importante, que sería analizar estos resultados extraídos del registro retributivo. Quizás en este punto la duda que más se repite y quizás también la más importante es si la existencia de diferencia salarial va a implicar necesariamente la existencia de un supuesto de discriminación salarial y por lo tanto la concurrencia de una infracción administrativa. Y ya os avanzo que la respuesta es no. No toda diferencia salarial entre hombres y mujeres es discriminatoria, pero en caso de existir ha de tener una justificación objetiva y razonable. Os preguntaréis, ¿cuál puede ser una justificación objetiva y razonable? Pues bien, imaginaros que dentro de un mismo grupo profesional, respecto a un mismo puesto de trabajo, exista una diferencia salarial entre hombres y mujeres. Pero si esta diferencia responde, por ejemplo, a una asunción de una mayor responsabilidad en el ejercicio de las funciones o bien a un mayor grado de complicidad en las tareas desarrolladas, efectivamente esta diferencia va a estar justificada y por lo tanto no habría más consecuencia distinta a simplemente la constatación de una diferencia por un motivo justificado. Es cierto que en la práctica, como ya os he dicho anteriormente, la mayoría de desigualdades retributivas se camuflan en estas mejoras voluntarias o pluses voluntarios que quizás no obtienen una justificación suficiente, ¿no? De hecho, en múltiples actuaciones nos hemos encontrado con la paradoja de que en algunos supuestos, frente a estas mejoras voluntarias superiores a los hombres en perjuicio de las mujeres, incluso las mujeres consolidaban una antigüedad mayor a la de los hombres. Por lo tanto, ¿cuándo existirá discriminación salarial? Pues bien, cuando en el curso de las actuaciones inspectoras no se constaten diferencias sustanciales en las tareas encomendadas a mujeres y hombres de una misma categoría profesional y tampoco difiera la formación que tienen ambos sexos, así como la capacitación o experiencias exigidas para el puesto. Por lo tanto, siempre que las condiciones de trabajo en las que desarrollan sus tareas hombres y mujeres sean iguales también desde un punto de vista preventivo, existirá discriminación salarial y en este caso, si no hay una justificación, sí que se estaría incurriendo en una infracción administrativa. Debemos recordar también, como bien apuntaba Lara, que en aquellas empresas con más de 50 trabajadores, si existe una brecha salarial superior al 25%, este registro deberá incluir una justificación para esta diferencia y argumentar que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. Ahora bien, yo creo que las empresas de menos de 50 trabajadores tampoco se pueden relajar, porque aunque es cierto que en este registro no debe contener, según la norma, esta justificación, si nosotros como Inspección de Trabajo desarrollamos una actuación para empresas de menos de
50 trabajadores, esta justificación siempre tendrá que existir y se nos tendrá que proporcionar, ya que en caso contrario, en caso de no existir una argumentación, un motivo real, objetivo y suficiente, a su vez también se estaría incurriendo en una infracción administrativa. Por último, respecto a las comprobaciones, pues también comprobaremos que en cumplimiento de estos derechos de información de los representantes del derecho de información, perdón, de los representantes legales de los trabajadores, como bien decía Lara, pues bien, se tendrá que comprobar si los mismos tienen acceso al contenido íntegro del registro, ya que puede ser que en algunos casos, incluso de forma mediante denuncia, la representación legal de los trabajadores se nos ponga de manifiesto que se está incumpliendo este derecho de información. Y ya para finalizar, para no extenderme mucho más, respecto a aquellas empresas con auditoría retributiva, pues señalar, como bien apuntaba Lara, que se aplica esta obligación para aquellas empresas que elaboren un plan de igualdad. Esto tiene una especialidad respecto a nuestra actuación inspectora, ya que si estamos desarrollando una investigación respecto a una empresa que debe tener la auditoría retributiva y en el curso de nuestras actuaciones constatamos una efectiva diferencia salarial, una brecha salarial, pues tendremos que analizar lo que determina el plan de actuación para la corrección de las desigualdades retributivas que debe contener necesariamente esta auditoría retributiva. Y es que únicamente mediante la aplicación de medidas estructurales que implican una acción positiva hacia la igualdad se podrá ir pues eliminando esta realidad que, como bien apuntaba Eugenia, aunque se están haciendo avances, sigue siendo una realidad en nuestra sociedad y para la que todos los agentes que participamos en la sociedad debemos remar en la misma dirección para ir suprimiendo cada vez más. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Sandra. Hay un montón de preguntas en el chat, hay 45, no 50, van aumentando el número de preguntas, he intentado clasificarlas, pero vamos a dejar 15 minutos para las preguntas de los participantes al webinar, pero sí que yo tenía preparada un par o tres de preguntas muy concretas, os las voy a lanzar porque yo creo que son importantes, pero os pediré mucha concisión en la respuesta. En primer lugar, una pregunta muy simple y muy general. ¿Creéis que las empresas están preparadas para adaptarse a la nueva normativa? A mí me da la sensación de que hay muchas dudas leyendo todas las preguntas que hay. ¿Cuál es vuestra percepción como profesionales de este ámbito? ¿Están preparadas? ¿Quién contesta? ¿Sandra? Yo creo que sí, yo creo que bueno, ha transcurrido un plazo prudencial y creo que las empresas están trabajando. Es cierto que se encontrarán con dificultades, puesto que es algo muy nuevo y quizás se requiere un transcurso, una vivencia de la propia norma, pero yo soy positiva y creo por lo que estamos viendo que sí que están preparadas. Enrique, te preguntaría a ti más directamente, desde el punto de vista tecnológico, porque mirando las preguntas también hay mucha tecnología aquí detrás para realmente cumplir con la norma. ¿Tú qué opinas? A ver, lo que es lanzar un registro salarial sin más, pues puede no implicar tanto, ¿no? Si se intenta abordar para reducir la brecha salarial y después atendiendo el espíritu de la norma, ¿no?, que apunta hacia la igualdad y hacia la diversidad, esto sí que a nivel de políticas de recursos humanos y de tecnología, pues requiere, ¿no?, revisarlo de forma más profunda. Nuestro punto de vista es que para conseguir esta adaptación necesitan políticas de gestión del tiempo que en los últimos meses, en los últimos tiempos ya se han ido implementando, políticas de flexibilidad y después, sin lugar a dudas, contar con herramientas tecnológicas que las permitan articular. Sandra aportaba una herramienta muy interesante que ha lanzado, ¿no?, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la herramienta de IR. Esta es una herramienta válida
para la mayor parte de las empresas de este país. Sobre todo está muy enfocada a pequeña empresa y a microempresa, ¿vale? Que representan el 97% de las empresas. Bajo nuestro punto de vista, sí que medianas empresas y grandes empresas, pues el registro salarial tiene una complejidad mucho más grande y sí que necesitarían soluciones tecnológicas para poderlo trabajar, ¿no? Que enlacen con programas de nóminas, que garanticen esta base de datos que no se tiene que compartir, pero que, tal como apuntaba Lara, pero sobre la que están trabajando, pues que garanticen, ¿no? RGPD, autenticación, datos encriptados y seguros y demás. Y también una herramienta tecnológica que, más allá del registro, permitiera impulsar todo este trabajo a distancia y flexibilidad. Precisamente relacionado con todo esto, alguna pregunta iba en la línea de si podíais mandar o dar indicación cuando mandemos las transparencias, porque mandaremos las transparencias, como hemos dicho, del link para ir directamente a este tipo de herramientas. ¿Hay alguna pregunta en esta línea? Lara, una pregunta que está muy relacionada con la anterior. Cuando estáis abordando estos temas con las empresas, y me consta que tú tienes gran experiencia práctica, ya no solamente desde la perspectiva teórica, ¿no? Pero práctica, ¿cuáles son las barreras más frecuentes con que os encontráis en las empresas? Eugenia, yo que concurro con el positivismo y con, con la bonanza de tener medidas tecnológicas adecuadas para esto, porque es que es una obligación circular, y alguna pregunta lo decía. Es anual para el registro y la auditoría cada vez que se hace de la mano de la duración del plan de igualdad. ¿Qué problemas vemos o quiénes tienen más dificultades? Pues mirad, a mi juicio tienen más dificultades las empresas que no tienen una conciencia mínima, o sea, una percepción real de que es un tema importante y que les va a generar un beneficio estar captando talento masculino y femenino, como podría ser de otro tipo, también de diversidad y de otros orígenes y demás. El que no tiene esto todavía integrado, pues, lo ve como una obligación pura y dura y entonces pues tampoco tiene una gran dificultad. Cumple. Es verdad que todavía la herramienta del ministerio, que es útil para grandes empresas, hay algún tema que se corregirá y ya estamos colaborando con el ministerio porque hemos detectado algunos puntos. Pero bueno, que el registro se hace relativamente fácil. Si se quiere hacer mejor, si se quiere hacer bien y que sea una herramienta de análisis, se necesita hacer de una forma un poco más detallada, incluso yo diría percepción por percepción, o sea, concepto retributivo por concepto retributivo y no solamente en estas tres categorías que apuntaba Sandra, porque si uno quiere hacer un análisis de verdad tiene que entrar más al detalle. ¿Cuáles son los problemas que estamos viendo más frecuentemente? Pues os diría, empresas más pequeñas que tienen una dificultad en que los datos estadísticos revelen demasiado. O sea, que sean identificables los trabajadores. Y del mismo modo, empresas que pueden ser pequeñas o grandes, pero que tienen en una categoría muy pocas personas. Esta es una barrera que encontramos. Y ahí es verdad que la guía del Ministerio sobre las auditorías y los planes no obliga necesariamente, o sea, tiene una solución por la que si tú solo tienes una persona y es una persona identificable en un puesto, o dos personas solo y son identificables, ahí probablemente se pueden agrupar para que sean anónimos realmente los datos. Y el otro problema con el que nos encontramos mucho es con la valoración de puestos. Las empresas no tienen realizadas valoraciones de puesto que realmente atiendan a las realidades de las empresas para poder hacer el registro y el análisis. Estos son dos temas importantes. De acuerdo, muchísimas gracias, Lara. Está bien porque has contestado con tu intervención algunas de las preguntas que había por aquí en medio, al respecto de la valoración de puestos, al respecto de qué sucede con las empresas pequeñas, al respecto de las herramientas que hay que tener, es decir, está bien. Yo ahora pasaría a otra pregunta y es que también lo has adelantado, Lara, tú en tu intervención última, y es, esta normativa, ¿cuáles son los cambios más importantes que pensáis que va a suponer para las políticas de recursos humanos? Tú has hablado, Lara, del planteamiento de la atracción de talento, etcétera. ¿Qué grandes cambios vais a suponer que va a tener para los responsables de las empresas, pero
específicamente para los que dirigen los departamentos de personas. Sí. Sigo yo si queréis y ya paso la palabra. Yo creo que sí que o sea, esto tiene implicaciones en políticas de recursos humanos claras. O sea, algunas porque las refiere la ley, os lo comentaba antes, nos dice la auditoría salarial debe analizar las posibles errores o problemas de diseño en las políticas, por ejemplo, de promoción profesional o las políticas de conciliación y corresponsabilidad. Esto no es, digamos, una construcción que pueda hacer una persona de recursos humanos. Estos son elementos que dice la ley que hay que analizar porque sabe que hay un problema general aplicado en estos temas. Hay algún mandato que tiene que ver con los sindicatos y la negociación. Los grupos profesionales deberían adaptarse directamente a este sistema para que valoren los puntos que dice la ley. Para mí el impacto está en promoción profesional, en selección, en valoraciones de puestos y sobre todo en tiempo de trabajo. En tiempo de trabajo es donde está la revolución, desde que nos obligaron también a hacer el registro de la jornada, ¿no? Ahí empezábamos a ver que esto, que es una herramienta clave porque tiene que ver con muchas otras cuestiones que hay alrededor. Es el origen de muchos impactos, con lo que un buen diseño de política de tiempo de trabajo, esto incluye, políticas de trabajo a distancia, de desconexión, uso de medios telemáticos, tiene que ver con políticas de tiempo de trabajo flexible, con permisos, con estas cosas que decía también Enrique, ¿no? Ahí es donde veo yo el impacto y muchos de ellos totalmente relacionados con los valores de sostenibilidad, con los valores digamos, de que la empresa pueda sobrevivir más tiempo y de mejor forma. Sandra, ¿tienes algo que añadir a eso? Completamente de acuerdo con Lara, la verdad. Sobre todo el impacto en el tiempo de trabajo y también tanto la contratación como la promoción, que también quizás en la promoción, en la política de ascensos, tendrán que cambiar algunas cosas. Enrique, tú al principio hablabas de que esto al final era una gran oportunidad para las empresas. ¿Algún comentario al impacto en clave de oportunidad y de cambio en la empresa? ¿Algo que quieras añadir a lo que han dicho Lara y Sandra? Sí, nosotros en 2019, también de la mano de SAD y de Cuatro Casas con Lara, hicimos 2 jornadas cuando entró en vigor el registro de la jornada laboral. Un poco lo que está pasando ahora. Se estaba hablando mucho, ¿no?, de estas imposiciones y demás, y nosotros ahí empezamos a introducir el término de la flexibilidad, ¿no? Y Lara en aquel momento apuntaba por el registro de la jornada 2.0, es decir, vayamos más allá de esta normativa y dotemos de flexibilidad y de políticas de gestión del tiempo a las organizaciones. Sí que vemos que, por nuestra experiencia, las organizaciones que en estos últimos años, y algunas ya venían haciéndolo y otras motivadas por el registro de la jornada, han definido unas políticas de gestión del tiempo, son esas que se están adaptando de mejor manera a sea el registro salarial y también a planes de igualdad y planes de diversidad. Pues muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que estamos cumpliendo muy bien con los timings que nos habíamos propuesto cuando preparábamos este webinar. Entonces ahora tenemos el grandísimo reto de en 12 minutos, y tengo que dejar un minuto para deciros adiós a todos y agradeceros vuestras intervenciones, de contestar a 73 preguntas que salen por un lado y unas 20 por el otro. He intentado agruparlas como he podido. La gran mayoría, yo diría que el 50% de las preguntas van en la línea de algo que Sandra ha explicado cuando explicaba las categorías, los conceptos de salario que entraba en toda esta normativa, pero las preguntas van desde la perspectiva de qué tenemos que hacer con las jornadas parciales reducidas, los permisos de maternidad, cómo meterlo en el cómputo, en los Excel, los ERTES, los permisos no retribuidos, los pagos por enfermedad, los bonus anuales, en fin, toda una serie de conceptos que al final aparecen en la nómina que cobra una persona a final de mes y en la totalidad a final de año. ¿Cómo se maneja todo esto? Las preguntas van muchísimo en esta línea. Sandra, ¿tienes alguna idea?
Estás en mute. Sí, perdón. Como bien apuntaba Lara, cuando, por ejemplo, hay un trabajador que ha trabajado parte del año frente a otro, o bien hay contratos a tiempo parcial o diferencias en la modalidad contractual, existe la obligación de homogeneizar esta situación para así equiparar los salarios y hacer bueno, pues un análisis más equiparado y homogéneo de toda la situación real de la empresa. Es verdad que bueno, que realizar esta equiparación quizás resulta algo más complejo, puesto que se tendrán que aplicar cálculos matemáticos, pero bueno, la idea es equiparar la situación para como si todos estuviesen trabajando en las mismas condiciones durante el periodo de referencia, que en este caso sería un año. A lo mejor me he perdido alguna de las explicaciones que habéis dado porque estaba leyendo todas las preguntas, pero respecto al tema de los conceptos que entran en el salario, preguntan también los gastos de locomoción. Preguntan también qué sucede cuando se hacen contratos por día, cómo hacerlo todo esto. Y sobre todo dicen, bueno, ¿cómo hay que hacer todo esto? Tú lo has dicho, hay que hacer una serie de cálculos matemáticos y tal y cual. Pero yo por lo que veo es que hay muchas empresas que dicen esto es muy complicado y voy a necesitar, yo qué sé, inspiración y sobre todo alguna indicación para hacerlo. Concretamente, gastos de locomoción, el tema de los contratos que se hacen así por día, aparece en alguna pregunta. ¿Sandra? Sí. No, los gastos de locomoción, si se consideran dietas, o sea, las dietas sí que no estarían incluidos en el registro, o sea, solo se incluyen aquellos conceptos salariales. Y luego, respecto a los contratos por día, pues sí que resultaría un cálculo todavía más difícil, pero lo que te dice la norma es que respecto a todos aquellos trabajadores contratados durante el periodo de referencia con contrato vigente y que hayan percibido una retribución durante este periodo, se deberán incluir en el registro, con lo cual, aunque el cálculo resulte más complejo, también debería hacerse una referencia a estas personas trabajadoras. Sandra, yo por curiosidad, porque de hecho nosotros en nuestra herramienta que ya teníamos diseñada sí que ponemos los conceptos extrasalariales, porque, o sea, sí que ponemos, por ejemplo, las dietas o los pluses de locomoción, porque entendemos que cuando la ley se refiere a complementos salariales y percepciones extrasalariales, eso también lo deberíamos incluir. No sé si, no me he fijado si la herramienta del Ministerio también lo está incluyendo, pero creo que bueno, al menos nosotros sí que lo estamos poniendo, aunque quizás no sea obligatorio, pero sí que lo estamos poniendo, ¿eh? Vale, sí. Sí que es verdad que para hacer un análisis más detallado, pormenorizado, estaría bien incluirlo en el bloque de percepciones extrasalariales. Una pregunta que seguro que la respuesta es muy rápida. ¿Hay que incluir los salarios de los administradores societarios? Los administradores no tienen relación laboral y por lo tanto no están sujetos a esta obligación. Perfecto. Luego hay dudas también sobre la metodología para la realización de la valoración de puestos de trabajo, pero entiendo yo que esto ya es una cuestión que no entra de lleno en el tema del registro salarial. Preguntan también si las auditorías anuales o los registros anuales han de ser en el año natural o se pueden adaptar a los años fiscales de empresas pues, que lo tienen, por ejemplo, de septiembre a agosto o así, o tienen que ser de enero a diciembre. Nuestro planteamiento siempre ha sido de año natural, ¿eh? Pero no sé, Sandra, si otros periodos anuales se admiten. A ver, lo normal y creo que lo más fácil también es el periodo anual natural, pero
pero bueno, si se realiza respecto otro periodo, quizás siempre que se ajuste a una justificación podría aceptarse, pero creo que lo más cómodo y lo más fácil es ajustarse al propio año natural, ¿no? También comentaban en las preguntas, por lo que he visto, que de hecho así también se facilita que durante el mismo periodo de referencia, durante este año natural, se apliquen las mismas tablas salariales, porque si cambiáramos el periodo de referencia, quizás estaríamos aplicando dos escalas de conceptos retributivos diferentes. Muy bien. Hay también varias preguntas relativas a qué sucede en el caso que en una categoría salarial haya una o dos personas solamente. ¿Cómo se maneja estas medias y medianas? Sandra, ¿quieres empezar tú? Aquí es la gran pregunta, ¿no? Bueno, en la última jornada que participamos con Lara, ella aplicaba una regla básica que, claro, aquí se juntan con el hecho de que siempre habrá que garantizar la protección de datos. Entonces, respecto a un puesto de trabajo en los que solo haya una persona, estamos en el precipicio de quizás vulnerar este derecho, con lo cual es verdad que es un tema pendiente de resolver, pero en este caso estaría, no sé, quizás más justificado el hecho de realizar una referencia más genérica sin entrar tan al detalle del puesto en concreto, ¿no, Lara? Pues sí, al menos lo que nosotros defendemos, y creemos que además la guía del Ministerio en alguna de los subapartados que tiene por ahí escondidos lo defiende, es que efectivamente, o sea, el derecho a la protección de datos propone que uno no pueda, que los datos no sean identificables, ¿no? La anonimización de los datos supone que no sepas quiénes son, pero la anonimización también supone que no sean identificables. Si en una categoría solo tienes una persona, es muy fácil llegar a la conclusión de quién es, y sobre todo en empresas medianas o pequeñas. A nuestro juicio, y salvo mejor criterio obviamente de la inspección, ¿no? Pero obviar ese dato no sería correcto, pero sí agruparlo con otra categoría que esté cercana. De alguna forma hacer esa comparativa con una salvedad, diciendo que se está agrupando porque solamente hay una persona ahí. Es curioso porque hay algunos países, Suecia, si no recuerdo mal, que este tipo de análisis no se debe hacer si en esa categoría no hay menos de 5 personas, si no recuerdo mal. Con lo que es una lógica que tampoco es ajena, y como sabéis, la ley de protección de datos pues es la misma, ¿no? en varios países de la Unión. Sí. Por tanto, con esto habéis contestado una inquietud que salían varias preguntas, el tema de la ley de protección de datos. También preguntan, y también será una respuesta muy rápida, ¿la actualización hay que irla haciendo anualmente? O sea, el periodo de información tiene que ser una vez al año. ¿Es así? Respecto al registro retributivo, sí, o salvo cuando se produzcan cambios. Respecto a la auditoría retributiva, cada vez que se realice un nuevo plan o se actualice este plan. Muy bien. Bueno, pues como queremos ser puntuales y nos quedan 2 minutos, yo creo que he conseguido que de las 100 preguntas que hay, yo creo que hemos conseguido contestar más o menos a 60 porque hemos ido agrupando. Seguro que quedan preguntas, hay preguntas que son muy específicas. La verdad, igual nos las podemos repasar y mandar alguna respuesta o lo que sea. A mí ya solamente me queda daros las gracias tanto a Enric como a Sandra como a Lara, dar las gracias a Cuatro Casas porque ya es la segunda vez que colabora en un tema que es absolutamente importante para las empresas, dar las gracias a Robotics por estar patrocinando eventos que son de una gran utilidad para las empresas y de una gran utilidad para los profesionales que se dedican a ello.
Pediros que todo esto, evidentemente, de entrada en las empresas lo vemos como una obligación, como una burocracia, cómo lo voy a hacer, voy a necesitar contratar más gente para que me lleve los registros, etcétera, etcétera. Pero que en definitiva tiene un objetivo claro, que es, y lo habéis reflejado cada uno de los tres en vuestras intervenciones, ¿no? Es ir avanzando hacia una igualdad real de género. Y uno de los elementos donde se concentra o donde se manifiesta más la desigualdad es en la brecha salarial. Por tanto, veámoslo como una oportunidad y veámoslo como una nueva manera de gestionar el talento dentro de las empresas. Gracias, os mandaremos la presentación y hasta una nueva ocasión. Muchas gracias.